No, el código de convivencia es lo que antes era el código de faltas. Ajá. El código de faltas precisamente no trata de delitos. Los delitos son tratados por el Código Penal. Sí, hay un nuevo La Código diferencia Penal. entre los delitos y las faltas es una cuestión de grado. Ujú. Los delitos más conocidos serían, vamos a decirlo, robo, abusos sexuales, homicidios, delitos de los funcionarios públicos, lesiones y una serie de delitos que están detallados por títulos dentro de este código. Y después hay otras circunstancias que merecen el reproche penal, pero que no alcanzan a ser delitos, que son lo que se llaman que se llamaban contravenciones o faltas, Sí. que la más conocida por su inconstitucionalidad era el merodeo, Ujú. conducción peligrosa, molestia a terceros, prostitución escandalosa, ruidos molestos, y de acuerdo a la jerarquía de cada uno de estos hechos, eran absorbidos por el Código Penal o por el Código de Faltas, y unos directamente los investigaba la Fiscalía, y en cambio los códigos de faltas en su momento lo hacía la propia policía. Entonces tenían como procedimientos distintos. Lo que se ha modificado es el Código de Convivencia, porque se han eliminado algunas figuras que evidentemente le daban a la policía poderes que eran absolutamente inconstitucionales y violaban las garantías de los ciudadanos. ¿Cuáles son esos poderes que en un caso de robo serían Y inconstitucionales por ejemplo, y violan detener la a alguien por garantía? la cara. ¿Cómo? Detener a alguien por la Ajá. cara, la Bien. portación de rostro, porque andaba con una gorra, porque era morocho, Ujú. porque le parecía que estaba haciendo algo por cometer un delito. O sea, se dejaba, en lugar de fijar cuál es la conducta reprochable por la ley, se dejaba a criterio de la policía, que la policía pudiera establecer que esa persona que estaba escondida en esa esquina, que a lo mejor estaba porque era una amante, a lo mejor estaba porque le quería hacer una broma a alguien, o a lo mejor estaba porque estaba triste y quería estar en esa esquina, pero era sospechoso de que pudiera llegar a cometer un delito, y entonces lo detenía por merodeo. Y lo detenía, y cuando llegaba la policía, el que tenía que resolver su situación se tomaba 72 horas, sin que supiera exactamente si estaba penado o no por algo. Y a las 72 horas podía penarlo por 10 días de arrestos. Entonces esto generó un montón de arbitrariedades y fue eliminado. Y lo mismo la prostitución escandalosa también, había gente que eran trabajadores sexuales y que los detenían por ese solo hecho, y consumir bebidas alcohólicas en la calle. Bueno, hubo una serie de facultades que se les quitó porque se excedían evidentemente en sus facultades o en sus criterios, y terminaba gente continuamente presa. Había ciudadanos que vivían todas las semanas presos porque salían y la policía los agarraba, salían los agarraba por cómo se vestía, por cómo usaba un arito, si tenía un tatuaje, por la hora en la que andaba, por el aspecto, por la conducta, que nada tenía que ver con el delito. Vayamos al caso de que se detiene a alguien que se lo vio cometiendo un delito. Ya no es una sospecha, se lo vio cometiendo un delito. Bueno, en estos casos se recibe la denuncia, van a Río Cuarto, a las 8 horas No. están Si libres. se lo ¿Cómo vio es? cometiendo un delito, depende de quién lo vea. Vamos a hacer la hipótesis de que lo vio la policía, se llama delito en flagrancia y lo detiene. Sí. Eso ocurre así. Si lo vieron vecinos. Si lo vieron vecinos, lo que hacen los vecinos es denunciarlo y después serán testigos. Uh-huh. Pero como cualquier delito, no hay ninguna novedad absolutamente de ahí. Si yo veo a alguien que está abusando a un menor en un baldío, veo a una persona que está saltando un paredón, o una contravención, veo a una persona borracha manejando en zigzag por la calle, yo lo denuncio, va a la policía y verifica primero que existe el delito. Sí. Porque no vamos a estar acusando a alguien que está entrando al paredón y resulta que es el dueño de la casa. Así que alguien está rompiendo una cerradura y es suyo porque volvió la llave. Entonces primero tienen que verificar que existe el delito. Luego de verificar que existe el delito tienen que probar quién es el autor, y eso será una cuestión de testigo, un proceso. Bueno, hay testigos. ¿Qué pasa? Porque
ha habido casos en que se la ve a la persona que roba, los vecinos hacen la denuncia y demás, esa persona está 8 horas en Río Cuarto y vuelve a Berrotarán. ¿Qué proceso hay como para seguir con esto? Por eso la gente ya está libre. El proceso de siempre, desde hace años y años. No es algo nuevo esto. No es algo nuevo. No, por supuesto que no. No hay cambios allí. En el año 87, sí, creo que en el 87, una reforma del código, pero, a ver, hay una confusión entre querer que una persona sea penada a querer que una persona sea procesada para ver si es culpable o inocente. Que lo haya visto esta persona no significa que la persona tenga razón, que el testigo sea creíble y que la persona sea verdaderamente culpable de algo, ¿sí? Porque siempre se ponen desde la perspectiva de que quien es el denunciante tiene razón. Ahora, los procesos son normales. Una persona que está acusada por un delito no va preso, porque la libertad no tiene nada que ver con la culpa. Te voy a dar un ejemplo. A ver. Una persona es inocente o culpable. Es inocente hasta que se demuestre que es culpable, sí, y una sentencia lo declara. Eso tiene una influencia fundamental porque ha habido siglos de evolución de derecho que demuestran lo siguiente: las personas no tienen que demostrar que son inocentes. O sea, una persona, la gente se indigna a veces y dice, se negó a declarar. No, si la persona no está obligada a declarar, menos en su la persona no está obligada a decir que es inocente y que estuvo en tal lado. Es precisamente la otra parte que lo acusa que tiene que demostrar que es culpable. Y una vez que haya una sentencia, lo condenan, ¿sí? Esa es la diferencia entre culpable e inocente. Una persona cuyas pruebas acreditan que es el autor de un hecho tiene que ser condenado. Punto. Ahora bien, esa persona que está siendo procesada, ¿tiene que estar libre o presa? Esa es una de las grandes discusiones. Sí. ¿Por qué una persona acusada de un delito está libre? ¿Y por qué está libre? Porque es inocente hasta que una sentencia lo declare culpable. Ese fundamento es el pilar constitucional de las garantías del ciudadano. Una persona que es denunciada no tiene por qué estar presa, pero lo que pasa es que hay momentos políticos y sociales demagógicos, populismo de derecha, así como hay populismo de izquierda, hay populismo de derecha, que fomentan el encarcelamiento de gente denunciada. Una persona va, libre, choca, tiene un accidente, le pintan los dedos para identificarlo por, vamos a suponer que tuvo un accidente y falleció alguien, un homicidio culposo. No tiene por qué ir preso si no es no tiene, digamos, puede demostrar que el accidente fue por otra cosa, que no tuvo la culpa él. O sea, hay todo un proceso. El encarcelamiento no tiene que ver con la inocencia y la culpa. El encarcelamiento tiene que ver con el peligro que ese sujeto acusado puede tener sobre el proceso. Le voy a dar 2 ejemplos. Cristina Kirchner, Milagro Sala. Por ejemplo, Milagro Sala está presa no por los delitos que se lo acusan, porque ella recién va a estar presa el día que la condenen, pero ahora es inocente Milagro Sala. ¿Pero por qué está preso Milagro Sala? Está preso porque ella está acusada de extorsionar y presionar a testigos y ocultar pruebas. Entonces, la ley dice de que si la persona es peligrosa al proceso, entorpece la investigación, aprieta testigos, causa temor en las víctimas, o hay alguno prófugo, entonces esa persona, o hay peligro de fugarse, esa persona libre va a ser perjudicial al proceso, y por eso está preso. ¿Por qué quedó preso Lázaro Báez? Lázaro Báez quedó preso porque salió del sur y no tenía ruta de vuelo, entonces el juez creyó que podía haber peligro de fugarse, entonces lo detuvo. ¿Por qué está libre Cristina Kirchner? Porque Cristina Kirchner no está demostrado que apretó testigos, no está demostrado que escondió pruebas desde que es procesada, por supuesto, no antes. Entonces, esa es la diferencia. ¿Por qué alguien que está acusado de robo debería estar preso?
si por ejemplo recuperaron lo robado, los testigos ya declararon y está toda la prueba, lo que hay que pedir es una justicia rápida, para que esa persona que está acusada de robo hoy, para el beneficio de ambos, del acusado y de las víctimas, en poco tiempo llegue a juicio y se sepa si va a ser condenado o no. Exacto. Porque si una persona está 2 años, 1 año o 3 años, o más, que no se sabe, si es inocente lo han estigmatizado. Y si no es inocente, los efectos del delito para ese momento ya casi no compensan a la víctima. Entonces lo que hay que lograr es que sea una justicia efectiva, un proceso rápido, con todas las garantías para ambos, pero que sea efectivo. Y no, y cambiar a veces los criterios también de política criminal, porque no hay estructura en la nación para semejante cantidad de delitos. Entonces, los delitos que se investigan en los tribunales todos los días tienen prioridades. Se investigan los delitos que hay muertos, que está involucrado un funcionario público, que hay querellante, que si es un policía, un político, me refiero, tienen como prioridad los que están presos, cuando hay delitos de gente que está presa, hay prioridades para tribunales. Si uno va porque se le perdió el lavarropas, va a entrar en una larga lista hasta que se investigue, porque hay otras prioridades que lo determina la política judicial también. Quique, ¿qué pasa cuando alguien encuentra dentro de su domicilio a una persona que está robando? Nunca se sabe cómo puede reaccionar ni el delincuente ni la persona dueña de la vivienda. Defenderse. Sí. ¿Y qué pasa? O sea, cualquier persona puede detener a alguien. O sea, si vos ves que alguien roba una cartera a una mujer o le roba un perro a un chico o como sea, vos puedes perseguir al supuesto autor y voltearlo y tirarlo al suelo y detenerlo. Se llama aprehensión privada. Si tenés derecho a eso, imagínate más derecho a tener que defenderte en tu propia casa. Siempre tenés derecho a defenderte. El tema es con qué medios te defendes. O sea, ¿se le puede pegar un tiro a alguien que entró a tu casa? Está contemplado dentro de lo que se llama la legítima defensa. Siempre, cuando se trata de la propia casa, hay como una cierta justificación al que está adentro, porque nunca sabe qué va a hacer el otro desde el otro lado. Si yo veo que alguien salta un paredón y le tiro un tiro, posiblemente salga por legítima defensa, porque yo también en el oscuro no observo qué tiene y yo privilegio mi vida por sobre el peligro. Y a lo sumo, si me excedí, me van a acusar de exceso en la legítima defensa, iré preso, pero no como un homicidio. O sea, lo que puede hacer la gente obviamente es defenderse. Siempre y cuando el peligro exista. Vamos a suponer... ¿Cómo sabes? Muchas veces, si el peligro existe. Yo encuentro a alguien dentro de la casa y le digo, ¿qué haces ahí? El tipo, y yo mido 1,90 m y el tipo mide 1,50 m y un chico, y séntate ahí, o le pego y lo redujo ahí, yo no puedo después agarrar y meterle un tiro de que está sentado, porque es homicidio. Y si no te da tiempo y vos no sabés cómo puede reaccionar el delincuente. Pero es una circunstancia que puede ocurrir a cualquiera en cualquier lugar y por cualquier cosa. O sea, yo tengo derecho a defender mis bienes, mi persona y bienes y personas de terceros. O sea, por eso digo, yo puedo perseguir a alguien que robó un celular, puedo perseguir al que me robó el celular, puedo defender mi auto si lo están rompiéndole el parabrisas, puedo defenderme si me están entrando a la casa. La defensa está bien, siempre y cuando, reitero, no me exceda en la defensa. O sea, si a mí me están queriendo robar un lavarropa, yo no le puedo tirar agarrarlo con una ametralladora, porque estamos cambiando la vida por un objeto. La gente está tan... a veces crispada, que cree que puede cegar la vida a cambio de un objeto porque está harto. Dice, no, yo estoy harto, pero estamos cambiando un celular por la vida de una persona. Creo que igualmente hay momentos emocionales de cada uno, por supuesto que todo debe ser contemplado. Obviamente. Pero yo creo que hay que bajar un cambio en ese sentido. Pero como muchas veces la gente no sabe si el delincuente que está en la casa tiene un arma o no, esté robando lo que esté robando. Si no tiene un arma, se puede defender como sea. ¿Y si tiene? Luego, si no tenía el arma, va a tener que demostrar de alguna manera el que lo acuse
de que precisamente él no sabía si el otro tenía un arma, sí o no. Pero eso es normal en cualquier lado. Creo que desde la época de las películas del oeste que está establecido que uno no va a andar causando un homicidio de personas desarmadas, pero si no sabe, claro, tiene derecho a defenderse. Eso, las personas tienen derecho a una defensa y pueden cometer delitos y la ley los exonera, por eso se llama legítima defensa. Es un hecho ilícito que uno comete, pero que ante determinadas circunstancias la ley le quita la pena, la punición a ese hecho. La gente cuando se defiende por mano propia es porque tiene una ausencia del Estado. A eso iba a preguntarte, sí. Cuando la ausencia del Estado, bueno, es una cuestión de políticas estatales. Acá en Río Cuarto ha habido concejales que han propuesto que las mujeres hagan defensa personal contra la violencia de género. Una locura que le está diciendo a la mujer: deféndete vos porque yo no te puedo defender, no tengo medios para detectar la violencia de género, no tengo medios para aplicarlo ni prevenir y después para castigar. Deféndete vos, hacete un curso de Aikido, me acuerdo que le hacían. ¿Qué es lo que pasa, Quique? Bueno, la gente va a reuniones y sale así de las reuniones. Ese es el germen de las políticas que criticamos de Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos los armamentistas, por ejemplo, como el club del rifle y otros más, lo que hacen es exaltar el derecho a la defensa del ciudadano. Y si yo tengo derecho a defenderme, por lo tanto puedo comprarme un arma. Bueno, eso es lo mismo, exactamente lo mismo, propiciar que las mujeres hagan eso, una defensa personal, cuando que les vamos a enfrentar a que se junte con un tipo de 1,80 m, de 30 kilos más, en defensa personal, las mujeres las estamos poniendo más en riesgo. Tiene que haber políticas de Estado contra esto. Bueno, pero ante la ausencia de políticas de Estado, no te queda otra. La ausencia de políticas de Estado, hay que cambiar el gobierno que maneja el Estado. Y bueno, pero... Así funciona. Pero funciona así, pero, a ver, todo tiene que ver con las estructuras sociales, porque las causas del delito no siempre son las mismas en las distintas épocas, y no siempre es el mismo delito. Acá tenemos la costumbre de considerar delito solamente el ataque a la propiedad. O sea, para la gente común, avasallada por los medios masivos, el delito es la persona que roba algo de la propiedad. Entonces quieren aumentar las penas de el que se roba un celular, el que anda el motochorro y el que entra a la casa el fin de semana. Pero no se preocupa porque el funcionario público tiene una pena de 3 años a comparar de alguien que roba. Doy un ejemplo. Si yo me robo un lechón con un lápiz, yo te pongo un lápiz en el cuello y me robo un lechón, o 10 pesos, voy 5 años preso. Pero si yo contamino, doy órdenes como funcionario público y doy una partida de leche o autorizo un desfalco bancario, tengo 3 años y voy libre. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque a cada tanto hay cierta demagogia de determinadas clases sociales que terminan siempre cayendo sobre determinados sectores, lo cual no quiere decir que no sean sectores que delinquen, pero no cae sobre otros sectores que cometen delitos más grandes, latrocinios más generales y hasta genocidios, y sin embargo tienen penas absolutamente irrisorias como de 3 años. Entonces creo que hay que tener un equilibrio. Y las políticas, aumentando las penas, no se solucionan la inseguridad, ni mucho menos, sino con políticas sociales que eliminen el delito. Y el delito es una infracción a la ley, y para que no haya infracción a la ley uno debe educarse en que esto es un delito, y para eso es una apuesta educativa. Y vivimos en un país cortoplacista, por lo tanto se buscan soluciones espasmódicas de aumentos de delitos que no van a funcionar. ¿La policía está como atada de pies y manos? No le veo por qué. Porque si la policía se ampara en que le quitaron poderes porque no puede detener a alguien por merodeo, quiere decir que solamente la policía podía actuar en infracción a la Constitución. O sea, yo solo puedo funcionar y prevenir el delito si agarro un tipo sin saber qué es. No, me parece que no. Yo creo que la policía tiene que aprender a actuar dentro del marco de la ley, debe ser efectiva. Las políticas policiales dependen de los gobiernos provinciales, la presencia policial, porque esté pasando un móvil alrededor puede ser disuasivo, pero no. Si yo el móvil lo veo con esa luz azul a 4 cuadras, le puedo asegurar que
que cuando pasan los ladrones están todos rezando y los saludan y siguen. Se tiene que haber una cuestión de trabajo de campo, inteligencia policial. Si eso no existe, no va a haber prevención ni mucho menos. Y también hay políticas que yo critico de incorporación al vecino dentro de los que se llaman en algunos lugares políticas barriales, lo cual es una locura y fue un proceso que fue aplicado en México y lo único que determinó es que hubiese buchones de la policía y la policía terminaba negociando con determinados vecinos respecto de no, mira, aquel cometió tal delito, no, en aquel sector es peligroso. Terminan creando punteros políticos o punteros a favor de la policía como buchones y terminan creando corrupción. Indudablemente, incorporar al vecino, esta, que para mí es una gran sanata, disculpame que lo diga así, de la participación del vecino en las políticas de seguridad, significa no tengo ni idea cómo prevenir el delito y no tengo ni idea cómo castigarlo. No tengo una política social, ni municipal ni provincial para hacerlo. Porque en realidad no podemos poner al vecino contra el vecino que diga que aquel otro es el ladrón o este otro es el ladrón. Cuando eso ocurre es porque hay ausencia. Y yo creo que las leyes están dadas para que se cumplan y no las pueden cumplir por una cuestión estructural, operativa, incapacidad, ineficiencia. La policía no ha estado educada de una forma y es toda una generación para que cambie. Quienes le hacen las leyes son políticos que la mayoría está sospechosos de corrupto. Entonces ha habido una crisis moral que impide el cumplimiento de la ley y la gente saltea generalmente a donde debería ir por naturaleza y termina haciendo las denuncias en el periodismo o directamente cortando la calle o haciendo por mano propia, porque los órganos normales de respuesta contra el delito no le responden. Exacto. Entonces termina tomando actitudes privadas y esas actitudes privadas pueden terminar en turba, lo cual precisamente no es justamente el imperio de la ley. Yo creo que acá lo que hay que hacer es identificar a los actores y e informar, no sería el defecto, digo, no informar en el sentido periodístico, sino poner en claro de quién es cada uno y qué lugar ocupa. A ver, un ejemplo. La inseguridad tiene que ver con un montón de cosas, entre ellas estructurales. O sea, si yo te hago un barrio desconectado, sin una vía de transporte adecuada, sin un destacamento policial, sin luces, no te corto el pasto, y no tiene veredas, entonces yo creo un ámbito de inseguridad urbana, y eso depende de políticas municipales, evidentemente. La inseguridad tiene que ver con un montón de cosas, que no pasa por poner rejas o no, sino que tener un medio ambiente sustentable, con políticas estratégicas sustentables. Pues imagínate que estamos en un pueblo, por ejemplo, en el que iniciaron una autovía en el año 2011 y creo que recién ahora están haciendo un asfalto, una entrada, y hasta no se sabía por qué lado, por lo que yo he visto en los medios, no se sabía ni siquiera a veces por dónde entraba un colectivo. Entonces, cuando vos tenés improvisaciones de el anterior y todos los gobiernos municipales que hemos vivido, porque no se salva ninguno, los problemas siempre han sido lo mismo, si un lugar se inunda, si un lugar se quema, bueno, toda esa clase de política influye en la cuestión de la inseguridad. La no distribución de descentralización o adecuada de la administración pública también influye en la seguridad. Después tenés otros actores, tenés la policía. Si en Córdoba hay 19.500 policías. Creo que le compraron 2.000 chalecos en mayo del año pasado, 2.000 chalecos para 19.500. Hay una información que se corre de que el 70% de los policías tienen recién chaleco antibala y el resto no, y del 70% la mitad lo tiene vencido. O sea, tampoco tenemos una estructura policial que permita tener patrullaje, represión del delito. Algunos no es lo mismo las zonas urbanas que las zonas que son rurales. Hay comisarías en las que vos vas y estás cerrado con un candado porque se puede hacer el operativo bancario o el operativo de la escuela. Entonces tenemos los actores políticos locales, la policía local, las políticas provinciales. Luego tenés
tribunales y la actuación judicial con procesos lerdos e ineficientes, muchas veces clasistas y discriminatorios, para uno o para otro. Y luego tenemos leyes que están desproporcionadas, en las que se termina atacando a un tipo que te roba un celular, lo mandan 5 años preso, y tenés leyes de personas que roban un banco y salen libres al otro día. Entonces, está distorsionado el sistema y yo creo que hay que acomodarlo. Y el reclamo es legítimo de la gente, es absolutamente legítimo. Bueno, para eso está. Pero si la gente salió es porque no tuvo respuestas individuales. Y si la gente salió es porque el tema se generalizó. Y si el tema se generalizó y no tuvo respuestas individuales, cada uno se tendrá que hacer cargo desde su rol. Mañana va a haber una autoconvocatoria aquí en Berrotarán y en Elena a la misma hora, a la hora 21, en la plaza. Y lo importante también, agregaría algo a todo lo que dijiste, Quique, es trabajar en la prevención. Teniendo en cuenta todos los contras que hay una vez que ocurre un delito, hay que trabajar en la prevención porque después es muy difícil lograr una solución. Sí, bueno, la prevención del delito directa es la policía. La prevención directa es de la policía. Hay quienes han adoptado armas comunitarias, siempre depende también de las características del delito. Sí, la gente ha adoptado eso aquí. Si estamos en el motochorro, sí. Ha habido proyectos, por ejemplo, para que usen una pechera con el número de la patente, en el cual algunos sectores garantistas lo han acusado de violar algunos derechos. Hay quienes tienen proyectos de que no ingresen las motos de determinado sector o solamente ante uno. Siempre está el equilibrio entre hasta cuándo yo puedo interferir en el control del delito y hasta cuándo estoy violando garantías, porque después viene la queja. Llegaron, me revisaron, me pararon, me registraron el auto, me paran todas las veces y entonces ponemos leyes y después nos quejamos si nos toca a nosotros, pero si les toca a otros no nos quejamos nada. Entonces también hay una incipiente discriminación y tecnofobia social que muchas veces en estos periodos de crispación surge. Bien, hay que tener en cuenta que las leyes es un tema que deja mucho que desear en la Argentina, ¿no? Yo creo que lamentablemente. Las leyes siempre han estado al ritmo de los procesos políticos. En la época de los militares, las leyes, las penas contra los delitos de la propiedad aumentaron y los funcionarios bajaron. O espasmódicamente la Argentina se vuelve garantista y xenófoba. De repente se llena la Plaza de Mayo con el ingeniero Bloomberg al frente y aumentan todas las penas que tienen que ver con secuestros extorsivos y de repente se visibiliza el problema de la violencia de género en las mujeres y crean la figura del femicidio, que en realidad debería llamarse feminicidio, que contempla que ni siquiera es una solución, sino es un hecho simplemente punitorio, y así van cambiando de acuerdo al pedido de la sociedad en ese momento, van aumentando nuevas leyes. Posiblemente en el futuro cercano aumente las leyes de las penas contra los delitos de los funcionarios públicos y se aumente todas las penas que tienen que ver con los delitos que están relacionados con la corrupción. Y siempre va a ser así, porque en realidad las leyes siempre van atrás de los acontecimientos. Exactamente. Es lógico que sea así, porque primero sucede el fenómeno social, luego se refleja. Yo siempre creo que la solución es una política judicial efectiva. El premio y el castigo es importante. La gente la sociedad en sí tiene que ver que determinados hechos no quedan impunes. Sí. Y desde el punto de vista educativo tiene que ser más barato, más rentable portarse bien que portarse mal. Si es más rentable robar y el castigo es ínfimo, o tener un acto de corrupción o en una licitación cobrar una coima, entonces van a robar. Entonces el castigo tiene que ser proporcional a la ganancia. Siempre la ganancia de vivir en una sociedad en orden y en paz es mayor que cualquier otra, y eso implica educación, y eso
implica articulación con todas las partes y que todos cumplan. Ahora, si tenemos sectores que no cumplen, sectores que no tienen estructura para cumplir, sectores crispados, turbas, la masa que se mueve porque no tiene a dónde acudir, entonces vamos a hacer una sociedad anárquica.